Bendiciones, amados hermanos, buen día, buena tarde, buena noche. Dios les bendice, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Hoy queremos ver, mis hermanos, acerca de los discípulos de Cristo. Una de las cosas que es importante, Jesús tuvo muchos seguidores, muchos discípulos, pero hay una de las cosas importantes es que Él llamó a 12 personas para que estuvieran cerca de Él. Este es un diseño de Cristo Jesús. Y llama la atención que estos seguidores, estos discípulos, eran hombres naturales. Es decir, eran hombres comunes, hombres del vulgo, ¿verdad? Y entonces la palabra nos dice acerca del hombre natural que no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que saber y entender es que cuando los discípulos anduvieron con Cristo Jesús, ellos no entendían absolutamente nada, ¿sí? Jesús, la palabra, estaba entre ellos, pero no estaba en sus corazones. Cristo no estaba en su corazón de ninguno de ellos y por lo tanto tampoco el Espíritu Santo. La naturaleza humana de estos discípulos, de estos seguidores de Cristo, era caída, ¿sí? La naturaleza humana que tenían era caída, ¿sí? Esto es, ellos no tenían el nuevo nacimiento, no tenían el nacer de nuevo, no tenían el nacer de lo alto, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, hermano, hermana, porque obviamente cuando una persona no está en Cristo, que no le ha recibido, que Cristo no está en su corazón, es una persona que no puede ser transformada, porque quien transforma, quien cambia, es el Espíritu Santo, pero se tiene que recibir a Cristo. Entonces, Cristo estaba entre ellos, pero no estaba en el corazón de ellos, tampoco el Espíritu Santo. Entonces ellos no podían ser transformados. Entonces, aquí una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que realmente entender, ¿verdad?, es que los discípulos de Cristo eran hombres naturales y eran hombres incrédulos. Sí, por eso la Escritura nos dice, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe o no perciben, si hablamos en plural, las cosas del Espíritu de Dios, porque para él o para ellos son locura y no las puede o no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es, este discernimiento viene porque aceptaron a Cristo y porque les tienen al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo habla, revela, enseña, etcétera, ¿sí? Entonces aquí los discípulos de Cristo eran hombres naturales. No entendían nada de Dios. Eran hombres incrédulos de Cristo. ¿Sí? Ellos no creían en Cristo, ¿sí? Y a estos hombres, a estos que fueron llamados por Cristo, Cristo, Jesús, les llama hombres de poca fe. Entonces, cuando la Escritura habla de hombres de poca fe, está hablando de hombres incrédulos, ¿sí? Entonces, estos fueron los discípulos que llamó Jesús, hombres incrédulos, ¿sí? Por lo cual, en tanto estuviera Cristo con ellos, en medio de ellos, ¿verdad?, ellos no podían ser transformados. Entonces, fíjate bien, el oído y el entendimiento de los hombres naturales, de los hombres incrédulos, de los que tienen poca fe, está cerrado. Totalmente cerrado, taponado a las cosas que son celestiales, a las cosas que son divinas, a las cosas que son del Espíritu, a las cosas que son de Dios, ¿sí? Pero aquí importante es que la palabra Cristo estaba realmente en medio de ellos, ¿verdad? Y que precisamente obraría de tal manera preparando el oído de sus discípulos
de tal manera, mis hermanos, que creyeran. Porque nos dice la palabra que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la palabra que es Cristo, estaba entre ellos. Entonces quiere decir que su oído iba a ser ejercitado, entrenado, iba a ser destapado, ¿sí? Para que ellos, cuando fuera el tiempo de Dios, realmente creyeran. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, es muy importante pues que nosotros leamos la palabra. La palabra es Cristo, ¿sí? Y la palabra está vigente. Cristo está vivo, ¿sí? Entonces, así como la palabra que es Cristo, que estuvo entre ellos, ejerció su función de abrir su oído, así la palabra que nosotros tenemos ahora, si la leemos, realmente, hermano, va a entrar a nuestra vida para generar fruto que va a ser fe. Es decir, la palabra viene a ser semilla que cuando nosotros la oímos desciende realmente a nuestro corazón y esa semilla es sembrada y entonces esa semilla va a dar un fruto. Y aquí, hermano, ese fruto viene a ser un sustento, un alimento que tienes fuera, no, que está en el interior de tu corazón. O sea, eso es lo grandioso realmente de leer la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces aquí en el caso de estos discípulos llamados por Cristo Jesús, ¿verdad? La palabra estaba entre ellos. Iba a ejercer un efecto para que ellos en su tiempo creyeran. ¿Por qué? Porque ellos ni entendían, ellos tenían su oído totalmente cerrado, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, la palabra, ¿verdad? Iba a ejercer su efecto para que ellos creyeran, para que ellos tuvieran fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, fíjate bien, aquí lo maravilloso es que la palabra Cristo estaba entre ellos, ¿sí? Y entonces ellos vieron la palabra, ellos oyeron la palabra, ellos contemplaron la palabra, ellos palparon la palabra, o sea, pueden leer ahí primera de Juan 1 del 1 al 4, ¿sí? Y entonces los discípulos, hermano, comprobaron que a los dichos de la boca de Cristo, que a los dichos, a sus palabras pasaban cosas, ¿sí? Entonces, pues Cristo es la palabra, ¿sí? Y hace todo aquello para lo cual es enviada. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Porque aquí estamos realmente viendo que a los dichos de la boca de Cristo pasaban las cosas porque sus dichos, sus palabras eran poder. Fluían poder, ¿sí? Entonces, ellos vieron eso, ¿sí? Les impactó, ¿sí? Entonces, fíjate bien, los hombres naturales, entonces, estos discípulos entraron en un proceso llevado a cabo por la palabra, por Cristo, ¿sí? Y por supuesto que en Cristo estaba el Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Por qué entraron en este proceso? Pues porque obviamente que en ellos Jesucristo iba a establecer el fundamento, iba a establecer el diseño doctrinal, ellos tendrían que manifestar reino y gobierno celestial y ellos iban a hacer lo mismo que hizo Cristo Jesús. Entonces realmente este fue un proceso de preparación de estos hombres incrédulos, de estos hombres a los cuales Cristo les llama de poca fe. Eran hombres naturales, ¿sí? Que no entendían nada de las cosas que son del Señor, nada de las cosas celestiales porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces ellos no tenían el Espíritu de Dios en su interior, no tenían el nuevo nacimiento, el nacer de lo alto del Espíritu, ¿sí? Entonces, vemos aquí que importante es que estos discípulos de Cristo no iban a ser observadores,
solamente. No iban a ser solamente oidores de la palabra, sino que ellos iban a ser hacedores de la misma palabra. Iban a hacer todo aquello que vieran hacer a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la palabra. Entonces, por eso, ahí en Santiago nos llama que tenemos que ser no oidores, no observadores, sino hacedores de la palabra. Y por eso es importante leer la palabra, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces vemos que aquí los discípulos de Cristo iban a aprender diseño. En ellos se iba a establecer el diseño de Cristo. En ellos, en los discípulos, se iba a establecer el diseño de Cristo. ¿Y cuál es el diseño de Cristo hablando de la fe? Bueno, el diseño de Cristo en cuanto a la fe es que las cosas sucedan por fe. Ahora, esta fe tiene que ser activada. La pregunta es ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el diseño de Cristo es que sucedan las cosas por fe. Entonces, quiere decir que Jesús siempre estuvo viviendo en el Espíritu, lo cual implica que la fe siempre de Cristo siempre estuvo activada. La fe en Dios siempre estuvo activada en la persona de Cristo y por eso siempre sucedían las cosas, ¿sí? Lo que hablaba, lo que decretaba, ¿verdad? Pasaba, sucedía, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ver que los dichos de la boca de Cristo son y tienen poder, ¿sí? Ok. Entonces vemos que, pues si les está diciendo a los discípulos, hombres de poca fe, que eran hombres naturales, que eran hombres incrédulos, quiere decir que en ellos, por cuanto no tenían el Espíritu Santo, no tenían a Cristo en su corazón, porque estaba entre ellos, quiere decir que en ellos esa fe no estaba activada. Esa fe tenía que ser activada, ¿sí? En estos hombres naturales y tenía que ser por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero, pues, obviamente, no era tiempo de Dios. No era tiempo de Dios. Porque el Espíritu Santo no estaba en ellos para activar la fe, ¿sí? El Espíritu Santo estaba, o el Espíritu de Dios estaba en Cristo, y Cristo estaba entre ellos. ¿Por qué estaba entre ellos? Porque no se había consumado su ministerio, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, el oído de los discípulos iba a ser procesado, iba a ser procesado por la palabra. Cristo, ¿sí? Y entonces a los dichos de la boca de Cristo pasaban cosas, ¿sí? Ahora, ¿por qué pasaban cosas? Pues porque los dichos de Cristo, los dichos de la boca de Cristo eran el resultado de su fe, ¿sí? Eran el resultado de su fe. Vemos que los discípulos de Jesús, como hombres naturales, como hombres incrédulos, pues eran sin entendimiento, ¿sí? Ellos no entendieron cuando Jesús anuncia su muerte, cuando les dijo que era necesario morir y resucitar. Ellos no entendieron esto. Cuando les dice que era conveniente que el Espíritu viniera, ¿verdad? El Consolador sería enviado. No lo entendieron. Que enviaría la promesa del Padre sobre ellos, tampoco entendieron nada de esto, porque son cosas celestiales, cosas divinas, ¿verdad? Cosas que son del Espíritu. Entonces, ellos no entendieron nada de lo que Jesucristo hablaba, ¿sí? Pero aquí una de las cosas importantes es que vemos cómo Jesús les delega autoridad, ¿sí? Si nosotros leemos ahí, por ejemplo, pueden leer Mateo 10:1, ¿sí? En donde les delega autoridad para echar fuera demonios y sobre toda enfermedad. Quiere decir que los discípulos de Cristo hicieron que fluyera poder del nombre de Cristo. O sea,
lo que ellos hicieron en sanar enfermedades, lo que ellos hicieron estamos hablando que esto es durante el ministerio de Cristo, ¿sí? Cuando ellos van y echan demonios fuera, ¿verdad? Esto no es porque ellos tuvieran en sí al Espíritu Santo o a Cristo, porque Cristo estaba entre ellos, es por el delego de autoridad, y lo que hicieron, lo hicieron en la autoridad y el poder que fluye del nombre de Cristo. El nombre de Cristo fluye poder, ¿sí? Entonces, lo que hicieron ellos no es porque lo hayan entendido. Ellos lo hicieron porque se les delegó autoridad, y lo que hicieron fue en el poder que fluye el nombre de Cristo, ¿sí? Entonces, estos fueron los discípulos de Cristo, ¿sí? Entonces, quiere decir que lo hicieron, ¿verdad? Y no entendieron cosas, ¿sí? No entendieron cosas. Hasta que realmente Cristo muere, hermano, hermana. Y después de su resurrección aparece a sus discípulos para soplar, diciendo: recibid el Espíritu Santo. Es hasta entonces que los discípulos de Cristo tienen el nuevo nacimiento, ¿sí? Y su entendimiento fue abierto para que comprendieran las Escrituras. Entonces, esto ya es cuando resucitó Jesucristo. Durante el ministerio de Cristo Jesús, que anduvo con los discípulos, ellos hicieron lo que hicieron porque les fue delegada autoridad, y lo hicieron en el poder que fluye el nombre de Cristo, ¿sí? Entonces, pero ellos tienen el nuevo nacimiento cuando Jesucristo muere, resucita y aparece a ellos y les sopla para que reciban el Espíritu Santo, y su entendimiento les abierto para que comprendieran las Escrituras. Ese es el nuevo nacimiento. Recibieron al Espíritu Santo. Ese es el nacer de lo alto. Pero fíjate bien, Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, ¿sí? Entonces aquí está hablando, ¿verdad?, del bautismo en el Espíritu. Y entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que este bautismo en el Espíritu, ¿verdad?, ya les da poder, ya les da unción. Esto fue en el tiempo ya en Pentecostés. Y entonces nosotros vemos que ya todo lo que los discípulos de Cristo, que ya son apóstoles, ¿verdad?, hacen, en todo lo que es hecho, es porque ya van investidos de poder, ya tienen el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque el que estaba en Cristo Jesús, cuando Jesús resucita y aparece a ellos y sopla, les está dando el mismo espíritu que estaba en Cristo, ¿sí? Entonces ellos, hermano, tienen el nuevo nacimiento, y después en Pentecostés, ¿verdad?, les dice, después de soplar sobre ellos el Espíritu Santo, les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder, para que vayan a hacer todo lo que hizo Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, esto es impresionante, porque ya van con Cristo Jesús creyendo ya todo lo que vieron, ya tienen al Espíritu Santo en su interior, ¿verdad?, para hacer lo que Cristo hizo, ¿sí? Entonces, aquí el Espíritu Santo que estuvo en Cristo ahora está en ellos, guiándolos, recordándoles todas las cosas, ¿verdad? Y ellos ya entendían, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que habló Cristo ellos no entendían, ¿sí? Ellos, como hombres naturales, ellos murmuraban, juzgaban, criticaban, no oraban, etcétera, 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 ¿sí? Pero ya cuando tienen ese nuevo nacimiento, les empiezan a caer, como nosotros decimos, los 20. Ah, con razón decía que era necesario morir, ¿verdad?, resucitar, y que nos enviaría el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces ya ellos empezaron a entender porque ya tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Y entonces
ya con ese nuevo nacimiento ellos ya pueden ser transformados. Una persona que no tiene a Cristo, no tiene al Espíritu Santo, no puede ser cambiada, no puede ser transformada, porque este es un trabajo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el nuevo nacimiento. Y bueno, uno ve a veces en las iglesias, ¿verdad? Y la gente sigue sumergida, ¿verdad? En murmuraciones, en críticas, en juicios, ¿verdad? En señalamientos, ¿verdad? En discordias. Y entonces aquí la pregunta es si realmente tienen el nuevo nacimiento, porque el Espíritu Santo, hermano, una vez que recibimos a Cristo, Él nos cambia y Él nos transforma. Ahora, nos cambia desde nuestro interior, desde la profundidad de nuestro corazón, nos transforma desde nuestro espíritu, hermano, ¿sí? No en apariencia, hermano, yo puedo llegar a aparentar, ¿verdad?, que soy muy santa, ¿verdad? Y te digo el lenguaje que se utiliza en la iglesia, bendecido, santo, santa, ¿verdad? Pero, hermano, el Señor sabe que eso no está en mi corazón. Cuando es el Espíritu Santo, el cambio, la transformación viene desde la profundidad, hermano, de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, esto, hermano, es para que realmente veamos, si tú te sigues comportando como un hombre natural, como un hombre que aún no entiende las cosas del Señor. Ahora, una de las cosas, hermano, yo te digo, cuando una persona recibe a Cristo, tiene al Espíritu Santo, pues obviamente tienes interés, hay inquietud, porque el Espíritu Santo nos inquieta para saber qué dice la palabra, la escritura, ¿sí? Ahora, al principio a lo mejor no lo entiendes, pero poco a poco, conforme tú vas leyendo, hermano, se va cayendo velos. Y muchas veces, hermano, te vas a dar cuenta que estás leyendo parte de la escritura y eres tocado o tocada por el Espíritu Santo. A lo mejor no entiendes en ese momento lo que estás leyendo, pero estás siendo tocado porque siempre va a estar, donde está la palabra, donde está Cristo, está el Espíritu Santo. Y la escritura, la Biblia, es la palabra. Ahí está el Espíritu Santo. Por eso cuando tú tomas la palabra y lees, hermano, vas a ser tocado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en su tiempo te va a hablar y te va a revelar. Sí, porque Dios es fiel, hermano, ¿sí? Pero no es así como que, ay, nunca lees la Biblia y crees que ahora porque la abriste en determinada página Dios te habló. No, ¿sí? Eso puede ser, hermano, cuando tú estás apegado a la palabra, pues ahí sí creo a lo mejor, hermano. Pero así como que nunca lees la palabra y que ahora que la abriste y dices que Dios te habló, pues no. Entonces realmente es en ese sentido. Entonces ellos empezaron a entender, hermano, tantas cosas que les dijo Jesús, ¿sí? Que en su momento cuando anduvieron con él en su ministerio, ellos no entendían, ¿sí? Hasta que realmente ellos tienen el nuevo nacimiento, cuando son investidos de poder por el Espíritu Santo, ¿sí? Para hacer lo que Cristo hizo. Entonces, hermano, esto no es que se cambie de modelo, hermano. No es que esto ya pasó y no creas que Cristo, bueno, es que eso fue en el tiempo de Cristo. No, hermano, esta es enseñanza de Cristo. Esta es doctrina de Cristo. A ver, dime, ¿para qué? ¿Para qué formó un diseño de 12 apóstoles, hermano, para que hicieran lo mismo que él hizo? Esos apóstoles tenían que haber, hermano, hecho del ego de autoridad para que en una siguiente generación hicieran lo mismo que ellos hicieron, ¿sí? Entonces, ¿qué caso tenía que hubiera formado un diseño de 12 apóstoles? ¿Qué caso hubiera tenido, verdad, que les hicieron del ego de autoridad? ¿Sí? ¿Qué caso tenía que prepararlos para que hicieran lo mismo que Cristo? Y aún hay un versículo que dice, si creen en mí, mayores cosas que yo harán, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, no creas que esto fue solamente en el tiempo que estuvo Cristo, no. Es algo, hermano. Es más, te digo que el ministerio evangelístico y cada uno de los ministerios, hermano, tiene que tener esas señales, ¿sí? Echar fuera demonios,
sanar enfermedades, ¿sí? A eso vino. Entre muchas otras cosas, ¿por qué? Porque la parte central del ministerio de Cristo Jesús es la salvación, la redención, la vida eterna, hermano, que tenemos realmente por su sacrificio. Cuando aceptamos a Cristo, aceptamos su sacrificio, ¿verdad? Y cuando le recibimos, ¿sí? Y entonces lo demás, hermano, es que te dejes cambiar y transformar por el Espíritu Santo. Que te canses del pecado, que te canses de los caminos de la carne, que te canses de los caminos del mundo, que te canses de los caminos de perdición, hermano, ¿sí? Entonces es en ese sentido, hermano, hermana, para honrar y glorificar al Todopoderoso, ¿sí? Entonces ya cuando nosotros vemos lo que están haciendo los discípulos de Cristo, sus apóstoles, ¿verdad? En lo que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Lo están haciendo en el nombre de Cristo, en el poder que fluye el nombre de Cristo. Pero ellos no entienden, no están entendiendo qué está pasando, ¿sí? Porque no tenían el nuevo nacimiento. Hasta que Jesucristo muere, resucita y aparece y sopla el Espíritu Santo, ¿verdad? En ellos, ¿verdad? Para que su entendimiento sea abierto y para que puedan entender las Escrituras. Y después son investidos de poder, ¿verdad? ¿Sí? Hay unción, ¿verdad? Para que entonces, en todo lo que son el libro de Hechos, ¿verdad? Hagan lo mismo que hizo Jesucristo. Entonces es en ese sentido. Bueno, vamos a leer aquí algunos versículos. Bueno, es que no anoté, pero ahorita los buscamos, hermano. A ver, déjame ver. Ahorita buscamos aquí. Fíjate bien. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a leer Mateo 10:1 y vamos a leer Lucas 10, 17, 19. Hay más versículos, pero bueno, para darnos nada más cuenta. Espérame. Nos dice Mateo 10:1. Mateo. Nos dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces aquí le está haciendo el delego de autoridad, ¿sí? Vamos a 16, 18 de Marcos, creo que es lo mismo. A ver, Marcos 16, 18. Dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Bueno, es el mismo, ¿verdad? Pero vamos, por ejemplo, aquí a Lucas, vamos a leer 10, el capítulo 10, Lucas, capítulo 10, del 17 al 19. Fíjate bien. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces lo que ellos, sus discípulos, hacían era en el nombre de Cristo. Y en el nombre de Cristo estaban reprendiendo, fluía poder y echaban fuera a los demonios. Era en el nombre de Cristo. Ellos no habían nacido de nuevo, ¿sí? Entonces dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hasta el 19. Entonces, fue en el nombre de Cristo. El poder que fluye el nombre de Cristo, ¿sí? Entonces, ellos no entendían qué pasaba en ese entonces,
Pero bueno, vamos a ver acá. Déjame leemos acá. Vamos a leer. Vamos a leer Juan 20:22. Aquí Juan 20:22 ya es cuando Jesús resucita, ¿sí? Y les aparece a ellos. Vamos a ver. Ay. 22. A ver, desde el 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Sí? Ya él está haciendo un envío de sus apóstoles. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces ellos no habían recibido el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo estaba en Cristo y Cristo estaba en su ministerio, no había muerto, no había resucitado. Pero aquí cuando ya les está soplando, ¿sí? Jesucristo ya resucitó y aparece a ellos y sopla el Espíritu Santo. Ahora, aquí es Lucas 24. ...45... Dice, entonces les abrió el entendimiento, ¿sí? Entonces, cuando ellos ya reciben al Espíritu Santo, el entendimiento, hermano, se abre, ¿sí? Para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo así: está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Aquí ya es cuando Él resucita, ¿verdad? Al tercer día. Dice, y que se predicase en su nombre. Entonces, es en el nombre de Cristo el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces quiere decir, hermano, que Dios no nos quiere dejar solamente con el nuevo nacimiento. Aquí, hermano, al soplar Cristo en sus discípulos, en sus apóstoles, para que recibieran al Espíritu Santo, para que fuera abierto el entendimiento y comprendiesen las Escrituras, no quería que se quedaran ahí, los quiere investir de poder. Por eso les dicen: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder, porque si no son investidos de poder, no pueden hacer lo mismo que hizo Cristo. Lo que hicieron, lo hicieron en el nombre de Cristo, pero ahora, hermano, es que ese investimiento de poder está dentro de ellos, ¿sí? Es el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, lo que estaba en Cristo, el Espíritu de Dios, lo envía cuando Él resucita, ¿sí? Y va a estar en los apóstoles, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hagan lo mismo que Él, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, mis hermanos. A ver qué otro. Bueno, aquí, por ejemplo, 2 Corintios, vamos a leer 3 del 15 al 17. Perdón. Oh. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ¿sí? Entonces, quiere decir, hermano, que cuando no se tiene al Señor, los hombres naturales, hermano, tienen muchos velos en el corazón. Mira, hermano, muchas cosas. Yo así lo veo, al menos en mi vida, que se hizo antes de Cristo fue con una serie de velos, hermano, y que cuando nosotros venimos a Cristo, esos velos o ese velo es quitado.
y te empiezan, como decimos, ¿verdad?, a caer los veintes, ¿no? Entonces, yo imagino, hermano, que los discípulos de Cristo escucharon tantas cosas de Cristo, tantas y tantas que se quedaban y como eran hombres naturales, incrédulos, de poca fe, pues juzgaban y criticaban y han diciendo, pues quién sabe qué dice. Yo creo que no está bien, ¿verdad? Ha de estar mal, pero algo los mantenía ahí, ¿verdad? Entonces, escucharon tantas cosas, ¿verdad? Que ellos en el momento no entendieron porque no tenían el nuevo nacimiento, sino es hasta que realmente ellos nacen de nuevo, soplas Cristo, el Espíritu Santo en ellos, ¿verdad? Y después imagínate cuánto más no entendieron y cuánto más no les fue revelado cuando fueron investidos de poder. Y investidos de poder, ¿verdad? Hicieron lo mismo que Cristo Jesús. Mis hermanos, los discípulos de Jesús, ¿verdad? Primero fue preparado su oído, ¿sí? Por eso, hermano, si no lees la palabra, cómo quieres ser cambiado, cómo quieres ser transformado, tu fe, hermano, puede mermar. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.